FIOSBOOK presenta. Aprende con FIOSBOOK. Curso Ingeniería de Carreteras 1. A continuación, se desarrollará el ejercicio 3 del 2021. El ejercicio 3 consta de dos partes, parte A y parte B. En la parte A nos piden tabular los valores parciales de corte, relleno, volúmenes acumulados de corte y relleno y elaborar el diagrama de curva masa, para lo cual nos dan los siguientes datos. Progresivas, y en cada progresiva nos dan su área de corte y su área de relleno. Vemos que tenemos letras a las cuales tenemos que asignarle valores. En este caso nos dicen que corresponden a los 4 últimos dígitos del código PUC. Para este caso tomamos los números 7454. Es decir, T va a ser igual a 7, U va a ser igual a 4, V va a ser igual a 5 y W va a ser igual a 4. Asimismo, nos dicen que el índice de compactación va a ser 1 más W entre 20. Es decir, el índice de compactación va a ser igual a 1 más 4 entre 20. Eso da un 1.2. Ahora vamos a desarrollar la parte A. La parte B lo veremos más adelante. Bueno, acá tenemos ya toda la tabla completa de la parte A. El procedimiento para cada tramo siempre es el mismo. Vamos a tomar de ejemplo el tramo de 200 a 260. Primero calculamos las áreas medias de corte, el cual va a ser el promedio aritmético entre las áreas de corte extremos. Sería 24 más 36 entre 2. Eso nos da 30. El área media de relleno es el mismo. El promedio aritmético de las áreas de relleno de los extremos. Sería 33 más 34 entre 2, 33.5. La distancia, que es la diferencia entre las progresivas del tramo que estamos tomando. 260 menos 200 es igual a 60 metros. El volumen de corte es igual al área media de corte por la distancia, es decir, 30 por 60. Nos da un volumen de corte igual a 1800 metros cúbicos. El volumen de relleno sería el área media de relleno por la distancia. 33.5 por 60 nos da 2100 metros cúbicos. El índice de compactación, como lo mencionamos anteriormente, resulta 1.2. Recordad que este 4 se refiere al valor que se le asignó a W. Entonces el índice de compactación multiplicado por el volumen de relleno resultaría 2412 metros cúbicos. Entonces hallamos una variación de volumen que hay entre este tramo. Sería volumen de corte menos el volumen de relleno por el índice de compactación. Es igual a 1800 menos 2412. Eso nos da menos 642 metros cúbicos. Y el volumen acumulado que tenemos en este tramo sería la variación de volumen del tramo anterior, que es de la progresiva de 120 a 200, que es 420 metros cúbicos. Entonces sería el volumen acumulado del tramo anterior más la variación de volumen de este tramo. Sería 420 más este volumen, que es negativo, menos 642. Nos da menos 162 metros cúbicos. Y este procedimiento se repite para todos los tramos. Y así se completa la tabla. Y ahora, con estos valores que obtuvimos en la tabla de volúmenes acumulados, realizamos el diagrama de curva masa. Los volúmenes acumulados respecto a las progresivas es el diagrama de curva masa. Nos resulta el siguiente. Hasta acá ya tenemos la parte A. Y ahora veamos la parte B. En la parte B nos piden calcular el costo de transporte solo en función del momento de transporte. No necesita el precio unitario.
Quiere decir que nos están pidiendo solo el momento de transporte. Recordar que el momento de transporte es el volumen por la distancia de transporte. Es decir, nuestras unidades va a ser metros por metros cúbicos. Bueno, asimismo nos dicen que la distancia libre de transporte a considerar es de 2W. Y recordemos que W le asignamos el valor de 4. Veamos. Sí, W es 4. Entonces nuestra distancia libre va a ser de 24 metros. Asimismo nos dicen que en la progresiva de 200 metros hay un desvío de 250 metros que nos lleva a un botadero. Ahí está. En la progresiva 200 hay un desvío de 250 metros que nos lleva a un botadero. Además, en la progresiva de 500 metros hay un desvío de 250 que nos lleva a una cantera. Bien. Entonces, como nos pide los momentos de transporte, al diagrama de curva masa le trazamos líneas de distribución para que haya una compensación longitudinal, es decir, una compensación entre los volúmenes. Ese volumen de corte y el volumen de terraplén. Esto serían las líneas de distribución más adecuadas que se tomaron. Es decir, acá en la progresiva 200 también, y acá en la progresiva 260. $300. Acá en esta progresiva de 420 también. Y eso se extendió. Ahora veamos, vamos a calcular los momentos de transporte. Asimismo, observar que estas áreas, estos volúmenes se van a compensar. Estos se van a compensar. Y los que no se están compensando es este tramo 1, el tramo 2, que lo hemos llamado, y este tramo 8, que es este pedacito. El tramo 1 y el tramo 2, como es volumen de corte, es decir, que el volumen que nos está sobrando lo vamos a llevar a un botadero. Y esta parte del 8, que le hemos nombrado número 8, se hace falta un volumen para un terraplén, por lo cual se va a traer de una cantera. Veamos. Ya, como mencionamos anteriormente, la distancia libre de transporte es de 24 metros. Recordar que la distancia libre de transporte es la distancia por la cual el transporte de suelo no recibe pago directo, debido a que su precio se haya incluido en el precio del contrato del movimiento de suelo. En otras palabras, esta distancia libre de transporte no nos cobra, así que no lo consideramos en costos. Por lo cual, ya. Ahora, viendo en 1, como mencionamos, vamos a hallar su momento de transporte. Como mencionamos, momento de transporte es volumen por la distancia de transporte. Volumen. ¿Cuánto es el volumen? Va de 0 a 812. Es decir, nuestro volumen va a ser 812 por la distancia de transporte. Primero vamos a hallar la distancia de transporte, va a ser desde el centro de gravedad, el cual se encuentra a la mitad. Ese primer tramo es de 0 a 40, la mitad es 20. Entonces, para llegar a nuestro botadero, que está en la progresiva de 200, va a ser 200, o sea, por acá debe estar 200 menos 20. 200 menos 20. Y de ese desvío hay 250 metros para llegar al botadero. 200 menos 20 más 250. Y luego le restamos 24. ¿Por qué le restamos 24?
porque estamos diciendo que esta distancia es la distancia libre de transporte, la cual no nos cobran. Entonces sería 200 menos 20 más 250, que es la distancia del desvío hacia el botadero, menos 24. Eso nos da 329.672 metros por metros cúbicos. Ahora veamos el 2. Acá tenemos el segundo tramo, es 80 metros. Hallamos la distancia del centro de gravedad, que es la mitad, 40. ¿No? Ahora, vamos, momento de transporte, que es volumen, sería 1380 menos 812 por la distancia de transporte, que es acá en la progresiva 200, imaginemos que está acá, se encuentra el desvío. 200 menos 40 menos otros 40. ¿Por qué este segundo menos 40? Debido a que en este punto ya nos encontramos con una progresiva de 40. Hay que restarle esta distancia. Luego le sumamos 250, que es la distancia del desvío hacia el botadero. Menos 24, que es la distancia libre de transporte. Esto no nos cobra. Esto resulta un momento de transporte en 2 igual a 196.528 metros por metros cúbicos. Ahora, en 3. En 3 vemos que estos volúmenes se compensan. Por lo cual, hallamos las distancias media de transporte. Ya. Primero, para ir al momento de transporte, el volumen, que va de 1380 a 420. Entonces, restamos 1380 menos 420 por la distancia, que sería de acá, de centro de gravedad a centro de gravedad. Que sería la mitad. 80 medios, esto, más 114.408, más la mitad de esto, la mitad de 45.498, y luego le restamos la distancia libre de transporte. Recordando siempre que esta distancia libre de transporte no nos cobran, es por eso que lo restamos. Esto nos da 147.030.72 metros por metros cúbicos. Y luego sigamos en 4. Vamos acá, 4, que va de un volumen de 420 a un volumen de 116. 420, 116. Distancia media de transporte. Distancia media de transporte es centro de gravedad, que es la mitad. Y la mitad de 29.804 más 70.196. Más la mitad de 14.408 menos la distancia libre de transporte. Eso lo multiplicamos por el volumen, que es 420 menos 116. Esto nos da 20.763.808 metros por metros cúbicos. Ahora vemos el 5. Vemos 5. Este volumen es, por así decirlo, negativo. Está en relleno. Va de menos 192 a 116. Es decir, que va a haber una diferencia de volumen. O sea, un volumen que se va a compensar de 116 más 192. 116 más 192 por la distancia, que sería 70.196 medios menos 24. ¿Y por qué digo 70.96 medios? Si sería acá su centro de gravedad y su centro de gravedad, ¿no? Porque imaginemos que 70.96 medios es A, y sería esto, más B. Entonces, su centro de gravedad sería acá A medios y acá B medios. Sería A más B entre 2. Y A más B es esta distancia. Es por eso. Entonces, esta distancia que nos salió, menos 24. La multiplicación nos da 3.418.184 metros por metros cúbicos. Sigamos con 6, que va de un volumen de 1380 a
1644. Hallamos momento de transporte, que es volumen, 1644 menos 1380 por la distancia, que sería acá su centro de gravedad, que sería la mitad de esto, más esta distancia, más la mitad de esta distancia que viene, menos 24. No olvidar siempre la distancia libre de transporte. Esta multiplicación nos da que el momento de transporte de 6 es 15.621.54 metros por metros cúbicos. Lo vamos en 7. 7 es esta pequeña parte de arriba. Vale un volumen de 1804 a 1644. Vamos acá. Momento de transporte, volumen, que es la diferencia de estos, por la distancia. Sería la mitad de 47.583. 47.583 entre 2 menos 24. Pero este número nos sale negativo, por lo cual vamos a considerar el resultado 0. Bueno, sigamos por último en 8. Es este pequeño tramo que nos sobró. Por ser una pendiente negativa, esto quiere decir que se necesita un volumen para terraplén. ¿De cuánto va a ser? De esa diferencia, 1380 que viene y 1284. Y esto lo vamos a sacar de la cantera. Justo acá, concuerda con la progresiva de 500. Ahora sigamos. Volumen, que es 1380, menos 1284 por la distancia, que sería la mitad. Centro de gravedad. 21.333 entre 2 más la distancia del desvío hacia la cantera. Una multiplicación nos da 25.023.984 metros por metros cúbicos. Y ahora, para hallar el volumen, o sea, para hallar el momento de transporte total, sumamos estos momentos de transporte que hemos obtenido. ¿Ves? El costo de los movimientos de tierra en función del momento de transporte. Sumamos todo y nos da un total de 738.058.236 metros por metros cúbicos. Eso quiere decir que se concluye que el costo de transporte en función del momento de transporte será de el número que hemos obtenido, el valor que obtuvimos. Eso sería todo. Gracias.